Muy buenas noches, qué bueno que tú ya estás aquí conectada con Mujeres de Fe. Gracias a Dios por este día, porque nos permite llegar a este miércoles último del mes de abril. Increíble que se está yendo muy rapidito estos días, estos meses primeros del año, ¿verdad? Creo qué bendición poder caminar de la mano de Jesús. Y bueno, Él nos ha rodeado de cosas tan maravillosas, nos ama y una muestra de su amor son estos espacios que se abren para ti, para mí, para poder tratar de entendernos, de ser confrontadas con la palabra, pero también con mucho amor con el que Dios nos habla a cada una de nosotras. Y qué bueno que ya estás tú conectada. Vamos a dar inicio porque queremos aprovechar este cierre de este tema, porque soy como soy, conociéndome, amando el diseño de Dios para mi vida y creciendo y construyéndome cada día, ¿verdad? Porque Dios, su amor hermoso no nos deja como estamos, sino siempre nos lleva de transformación en transformación. Eso es lo maravilloso de su amor. Entonces, ¿qué te parece si tú ya que estás conectada, aprovechamos este tiempo y hablamos con Dios y le damos gracias por este tiempo y preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra, esa palabra que no vuelve vacía? No es casualidad que te conectaste. No, 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 no. Dios tiene ese propósito maravilloso y te ha andado buscando, ¿eh? Así como nos buscó a algunas de nosotras, por un lado, por otro, por otro, por otro, hasta que nos confronta con su amor y nos rendimos, ¿verdad? Porque su amor es tan maravilloso. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias a Dios? Señor, gracias porque podemos platicar contigo, porque eres un Dios que está presente, porque eres un Dios que nos ve, no eres un Dios distante, eres un Dios que si clamamos a ti, caminas con nosotros y eso es maravilloso, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Esta noche la ponemos en tus manos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sea tierra fértil en donde tu palabra que va a ser sembrada con toda intencionalidad y con todo amor, Señor, fructifique, dé fruto, que los que nos rodean, nuestros familiares cercanos, se puedan dar cuenta que pasamos tiempo contigo y que tú sigas transformando aquellas áreas que se nos ha hecho tan difícil, Señor, pero que hoy nos da las herramientas, nos das una palabra oportuna para que nuestra vida siga cambiando, sigamos reflejando tu amor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta oportunidad y gracias por la vida de Mónica que puede compartir esta noche con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No perdamos tiempo y vamos al tema. Adelante, Mónica. Bienvenida. Buenas noches, queridas amigas. Qué gusto verlas por este día, ¿verdad? Ya llevamos prácticamente 2 meses. Estamos cerrando ya este octavo miércoles, este estudio en el que el Señor nos ha dirigido hasta este momento, que nos ha llevado a comprender su diseño perfecto en nosotros, a entender ese rollo del temperamento, el carácter, la personalidad y a saber sobre todo cómo podemos nosotros hacer uso de todas las bondades que el Señor nos dejó escritas en su palabra para poder mantener eso bajo control y que no nos cause un dolor de cabeza. Hasta aquí hemos hecho un recorrido muy importante. Hemos entendido por qué somos, cómo reaccionamos, qué nos detona, cómo nos comunicamos y cómo Dios usa cada temperamento. Ya ahorita ya tengo yo bien ubicado eso y hasta si he sido un poquito curiosa, ya hasta tengo también ubicado por allá todos los de mi casa, ¿no? También ya caminamos juntos para identificar las 9 características del fruto del Espíritu. Acuérdate que se viene por ahí en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para estas alturas yo creo que ya muchas de nosotros no lo sabemos y si no, lo bueno es que podemos ir a consultar al acordeón de la Biblia. ¿Y cómo lo relacionamos con los temperamentos? Y nos damos cuenta que todas estas cosas que nos enseña, ¿verdad? La psicología no fue ahora sí que algo que descubrieron, algo que inventaron, sino que ya el Señor Jesús ya lo tenía planteado para nosotros, para podernos enseñar cómo tener un equilibrio en nuestra vida.
Vemos ya con claridad cuáles fluyen, cuáles de esas características del fruto del Espíritu fluyen de manera natural según mi temperamento y también vimos cuáles necesitaban ser desarrolladas. Eso lo vimos en la sesión pasada. Si no lo recuerdas, pues lo bueno es que estas sesiones están grabadas y la puedes ir a visitar. Todo esto ha sido valioso porque ya nos dio conciencia. Ya sabemos qué rollo con todo esto. Pero ahora vamos a llegar a un punto muy importante de toda esta serie, porque entender mi temperamento no es lo mismo que transformar. ¿Ok? Ya lo entendí, pero bueno, ok, ya ahora que sigue. Conocer el fruto del espíritu no significa que automáticamente, qué buena onda, me encanta eso del amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, pero yo te pregunto el día de hoy, lo has podido experimentar totalmente, porque en muchas ocasiones yo no. Espero no estar sola en esto. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cómo se produce realmente el equilibrio entre mi temperamento natural, mi hombre natural y el carácter de Cristo? La Biblia es clara. Nunca va a comenzar con tu esfuerzo, ni con el mío, sino que comienza con una instrucción de parte de Dios. Y esta instrucción es sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Hoy vamos a ver por qué la llenura del espíritu no es opcional, sino que es una base indispensable para que tu temperamento, mi temperamento, estén bajo el control y el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se forme en nosotros y lo podamos reflejar. Este es el puente de mi temperamento natural al carácter de Cristo. ¿Ok? Y vamos a ver entonces también ya como una parte al final para el cierre de todo esto, cómo vamos a fortalecer esas debilidades. Acuérdense que en la clase pasada hablamos de las debilidades. No te preocupes si no las recuerdas, las vas a poder revisar por ahí en la grabación. Pero bueno, de mi temperamento natural al carácter de Cristo. Y vamos a basar, acuérdense que hemos buscado a través de la palabra, ¿verdad? Ir siempre encaminadas a que todo esto esté ganchado con la palabra, para que no sean inventos que nosotros estamos por ahí creando o que tampoco esté tan ligado a la psicología moderna. La psicología no es mala, ¿sí? La psicología es buena porque ya vimos también en la clase pasada que nuestro Señor Jesucristo era el psicólogo por excelencia. Sin embargo, es importante que identifiquemos la parte de la psicología que nos ayuda a entendernos bíblicamente. Entonces, vamos a basar todo nuestro estudio en Efesios 5:18. Quiero que miremos brevemente este versículo con mucha atención, ¿ok? La Biblia no nos está dando una sugerencia ni un consejo espiritual bonito. Nos está dando una orden clara. Y por favor, por eso lo remarqué en dos colores. Vamos a dejar la primera parte en pausa. No se preocupen, la vamos a explicar porque de repente alguien pudiera pensar, ¿qué tiene que ver todo esto del temperamento con que no nos embriaguemos? Aguántenme tantito, para allá vamos. Vamos a enfocarnos en la segunda parte de este versículo, que es una orden directa que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dio en aquel tiempo al pueblo de Éfeso. Y decía, sed llenos del Espíritu. No dice si quieren. Tampoco dice cuando se sientan listos se llenan del Espíritu. Tampoco dice a ver si pueden ser llenos del Espíritu. Dice tajantemente, sed llenos, porque solo una vida llena del Espíritu Santo puede pasar de ser el hombre natural o el temperamento natural al carácter de Cristo. A partir de aquí, todo lo que vamos a ver tiene este propósito, entender por qué Dios nos manda a vivir llenos de su Espíritu Santo. ¿Ok? Y bueno, quiero también tomar aquí, aquí agregué esta versión que es la versión de traducción al lenguaje actual. Y quiero simplemente apoyarme en esto para enfatizar algo que mencionamos ahorita. Hablamos ahorita que decíamos que no era una sugerencia. Sed llenos del Espíritu es una orden directa. Y aquí quiero irme un poquito a la gramática para los que les gustan la gramática. Aquí nos está hablando en un modo imperativo. Imperativo es que es una orden, no es una sugerencia ni un consejo. Fíjate bien cómo nos está hablando en presente. Nos dice,
hoy sed llenos del Espíritu. Indica una acción continua, repetida y constante. No es algo de una sola vez, ¿ok? Es una voz pasiva. Y aquí hay algo muy importante. Por eso quise ver esta versión. Fíjense bien cómo esta versión lo traduce diciendo, permitan que el Espíritu Santo los llene. Es decir, yo no puedo ir a agarrar como en una jarra de agua y servirme en el vaso y yo solita ser llena del Espíritu. No puedo hacerlo así, sino que yo necesito permitir, ojo con esto, que el Espíritu Santo me llene. Vaya, tengo que hacerlo, es una orden, pero necesito permitirlo. No lo voy a hacer yo sola. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, va dirigido a todos. Aquí no hay excepción. Aquí no es, pues las mujeres y los hombres, no, los mayores y los chiquitos, no, a cierta edad ya estás eximido, ya estás perdonado. No. Aquí nos habla a todos. Permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle, ¿ok? Solamente quise hacer esta diferencia en las versiones para que entendiéramos un poquito más a profundidad de qué nos está hablando en esta enseñanza el ser llenos del Espíritu, ¿ok? Hay uno de los aspectos más importantes relacionados con este tema de los temperamentos es que mucho más importante que conocer mi temperamento, fíjense bien que sí es importante, pero mucho más importante que conocer el temperamento es reconocer mi necesidad diaria. Fíjense bien, mi necesidad diaria de estar llena del Espíritu Santo, ya que el temperamento no se equilibra solo, el fruto no se produce por mi esfuerzo solamente y sobre todo dependemos del Espíritu Santo para algo fundamental, que es activar mi brújula espiritual de la convicción de pecado. Juan 16 nos dice que es el Espíritu Santo el que me dice o el que me redarguye, ¿verdad? Y me convence, es la palabra que utiliza, me convence de que estoy en pecado. ¿Sí? Entonces necesitamos activar esa brújula y no podemos, no va a haber manera de que yo pueda ser consciente de que estoy en pecado si no estoy llena del Espíritu Santo. ¿Okay? Si el espíritu no gobierna, mi temperamento siempre va a tomar el control, siempre voy a ser la colérica, la flemática, la sanguínea y la melancólica, dominada, ¿sí? Por las características naturales de cada temperamento que ya conocemos. Y algo muy importante, muy, muy importante, y se los quiero decir desde el cariño, amiga, desde la empatía. Este proceso no es para cualquier persona, ¿ok? Este proceso es para alguien que ha nacido de nuevo. Es decir, que es una obra continua del Espíritu en personas que ya han recibido a Cristo. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que te comuniques con alguna de nosotras ahí a través del chat, dinos a través de Facebook, que oye, ¿qué es ese rollo de recibir a Cristo? Y mira, vamos a estar contigo de inmediato para guiarte en ese proceso. No quiero desviarme ahorita del tema, pero sí es importante que entendamos que esta parte o este proceso importante para poder mantener controlado mi temperamento, que es a través de la llenura del Espíritu Santo, no va a suceder si nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor y le hemos pedido que sea el Salvador de nuestras vidas. Te lo digo de verdad desde la empatía y desde el amor, así que si no te hace clic esto que te estoy diciendo, por favor, mándanos un mensajito para poderte ayudar, ¿ok? Porque sí es importante para entender el resto de esta enseñanza, el que hayamos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, el que tengamos esa relación con Él y el que hayamos nacido de nuevo a través de la obra de su Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo es una vez que somos salvos y recibimos y abrazamos el Evangelio de Jesús. Y el Espíritu Santo viene a morar, la palabra nos enseña que viene a morar en nosotros y nos da el poder de testificar a través de la manifestación de las características que Él desarrolla en mí. Es decir, que una vez que yo soy salva, el Espíritu Santo entra en mi vida para habilitar en mi persona el poder para entonces, a través de esta enseñanza que nos da la Biblia,
poder mantener ese equilibrio entre mi carácter y mi temperamento. Entonces, como este tema de la llenura del Espíritu Santo es tan importante, no es de asombrarse que el enemigo haya intentado falsificar la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y es precisamente por eso que es muy probable que de todos los temas de la Biblia, este tema en particular de la llenura del Espíritu Santo sea uno de los que más confusión causan. Y créanme que eso lo señala en más de una ocasión el autor en el cual estuvimos basando este estudio, que es un psicólogo cristiano y pastor. Sí, hay muchas personas, y fíjense bien, y ahorita a lo mejor algunos de ustedes se van a sentir familiarizados con esto, o a lo mejor conocemos por ahí a una persona que ha experimentado esta situación, y estamos hablando de personas cristianas, ¿ok? Estamos hablando de personas que conocemos, que son excelentes cristianos, que van a la iglesia, vemos que tienen una relación bonita con el Señor, pero desafortunadamente, ¿verdad? Han sido mal enseñados y han reducido la llenura del Espíritu Santo a señales externas. Es decir, que no aceptan que estás lleno del Espíritu, que una persona puede estar lleno del Espíritu Santo si no hay una señal externa, si no hay algo que se note, algo que puedan ver, no sé, una aura o empezar a lo mejor a tener manifestaciones físicas de la llenura del espíritu. Y por otro lado tenemos el otro extremo, ¿sí? Cristianos que desafortunadamente, ¿verdad? Ha habido algunas sectas que han caído en excesos en cuestión de la llenura del Espíritu Santo que no quieren saber nada. Se les hace raro, les parece loco y eliminan por completo el tema de la llenura del Espíritu Santo porque se bloquean, ¿sí? Porque dicen, no, hombre, ¿sabes qué? O sea, esto está así como que medio loco, medio sacado de onda. Entonces, no llegan a reconocer ninguno de los dos la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que quiero o he buscado con mucho respeto desarrollar este tema basado totalmente en lo que la palabra nos dice y evitar usar cosas que la palabra no nos dice. Hay dos obstáculos en la agenda del enemigo que usa entre el hombre y la salvación. Primero, el enemigo siempre va a tratar de impedir que una persona sea salva a través de muchas artimañas que utiliza. Y si no lo logra, si una persona ya es salva, entonces va a tratar de impedir que comprenda la obra del Espíritu Santo, ya sea a través de la confusión, diciéndole, no, es que si una persona es llena del Espíritu Santo, tiene que hacer esto y esto y esto, si no, no es llena, o si no, demostrar tantos excesos, ¿sí? Que haga que esa persona se confunda y diga, ¿sabes qué? Esto está loco, esto está fuera de todo orden y no es por ahí. Entonces, cuando el enemigo logra eso, nos impide conocer la importancia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una de las falsas impresiones más comunes, y esta ha sido originada en la experiencia humana, no en la palabra de Dios, y créanme que sí nos hemos metido mucho a estudiar y a entender eso, es la idea de que tiene que haber a fuerza una sensación especial, emocional o física, para confirmar que una persona ha sido llena del Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso, ni directa ni indirectamente. En ningún pasaje donde se nos ordena o describe la llenura del Espíritu Santo se promete que en automático vas a sentir una emoción específica o se establece una sensación o experiencia así como que sensorial o mística que sea obligatoria a consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, ya que si algo no se registra como tal en la escritura, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy mesurados en no inventar lo que en primer lugar Dios nunca dejó por escrito. ¿Okay? Lo que la llenura del Espíritu Santo no se mide, eso es algo que sí enseña la Biblia, la llenura del Espíritu Santo no se mide por lo que siento, se refleja por cómo obedezco la palabra de Dios, por cómo me comporto, ¿sí? Por cómo sigo los parámetros y las ordenanzas y los mandamientos que la palabra de Dios me da. ¿Ok? Y esto lo vemos otra vez a través de Efesios 5:18 y vamos a ver lo que no nos dice Efesios 5:18. No nos dice sentid que sois llenos o experimentad algo especial. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que sí nos dice es ser llenos del Espíritu.
Y no nos dice en automático vas a sentir eso. Si hubiera algo que Dios hubiera querido dejar registrado, de que para ser llenos del Espíritu vamos a sentir algo en especial, ahí lo hubiera dejado por escrito. Sino simplemente nos dice ser llenos del Espíritu y nos remarca que no es optativo, es un mandamiento. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta, una vez que yo pida ser llena del Espíritu, y lo vamos a ver más adelante a través de la Biblia, cuáles son los pasos, no es qué sentí cuando le pedí al Señor ser llena del Espíritu, sino he obedecido lo que Dios me pidió hacer a través de su palabra. Entonces, si amarramos nuestra fe a las emociones, nuestra vida espiritual va a ser inestable, porque nuestras emociones son inestables. Pero si la amarramos a la palabra, es entonces que va a ser firme. Por eso se insiste, no esperemos sentimientos, no busquemos señales y no midamos la llenura por lo que percibimos, ¿ok? Sino que tenemos que anclarnos en la fe. Romanos 14:23, si quieres apuntar el versículo, no traje todos los versículos porque por cuestión de tiempo no íbamos a poderlo ver, pero Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. La fe bíblica descansa en la palabra, no en las sensaciones. Entonces nosotros tenemos que tener fe en que fuimos llenos del Espíritu, no porque lo vemos, sino porque creemos que el Señor nos dice que si nosotros lo pedimos, Él lo va a hacer. Mateo 24 nos confirma que esa palabra en la que podemos, es la palabra del Señor en la que podemos descansar y afirma, fíjense bien, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra del Señor es para siempre. Todo lo que el Señor ha escrito en su palabra es para siempre, es eterno. Efesios 5:18, y vamos a enfocarnos un poquito en el contexto de Pablo. ¿Se acuerdan que les dije no nos perdamos en la primera parte del versículo? Quiero hablar un poquito del contexto sobre el cual Pablo escribe cuando le dice a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino. No está dando solamente una regla moral, está hablando directamente del contexto de lo que pasaba en la iglesia de Éfeso en ese tiempo. En esa ciudad, ¿sí? Era una ciudad mayormente dominada por cultos paganos. Entonces, embriagarse era una forma de espiritualidad. La gente se tenía que embriagar para poder perder el control y conectar con lo divino de acuerdo con sus pensamientos. Eso era lo que ellos creían, que para poder conectarse ellos tenían que estar borrachos para poder experimentar esa conexión con el Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, dice, era una ciudad dominada por cultos extáticos. ¿Qué es eso de cultos extáticos? Esa palabra la busqué en el diccionario y se refiere a que eran cultos altamente emocionales y basados en experiencias muy intensas, pero obviamente no provenían del espíritu, sino provenían del vino. ¿Sí? La gente se emborrachaba para poder tener esas experiencias. Entonces el vino era el medio espiritual para perder el control. El problema es que ese tipo de llenura producía, y lo dice Efesios 5:18, disolución. Disolución significa caos, desorden y destrucción de carácter. Por eso Pablo hace un contraste intencional. Dice, no se llenen de algo que los descontrole, sean llenos de aquel que produce el dominio propio. Y aquí está el punto clave. ¿Sí? Nos dice, no se embriaguen, porque eso va a hacer que pierdan el dominio y haya caos, sino que llénense del espíritu para que exista dominio propio y se forme su carácter. Y el principio clave de todo esto es que la espiritualidad bíblica no se mide por la intensidad emocional, sino por quién gobierna mi vida. Por eso Pablo hablaba, no os embriaguéis con vino, no dejen que el vino los gobierne, permitan que sea el espíritu. Y por eso les dice, sean llenos del espíritu, para que sea el espíritu el que pueda gobernar y poner orden en sus vidas. Porque cuando el espíritu entra, entonces gobierna desde dentro y ordena nuestras vidas. Esto conecta directamente con Gálatas 5, ¿sí? Donde nos dice Pablo que el fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Es decir, una vida llena del Espíritu no pierde el control, como cuando lo hacían los de la iglesia de Éfeso a través del vino, sino que recupere el control. Y es aquí donde encontramos la conexión con lo que hemos aprendido y lo ligamos con ese principio que enseña Pablo. El temperamento sin el espíritu reacciona. Lleno del espíritu se gobierna.
Solo se mantiene en equilibrio cuando la vida está llena del Espíritu. El fruto del Espíritu no nace del temperamento, sino nace de la llenura del Espíritu. Recuerden que hablamos en sesiones pasadas que el fruto es del Espíritu. Esas 9 características o manifestaciones no hay manera de que yo las desarrolle, sino que tienen que venir de parte del Espíritu Santo. Una vez que yo soy llena del Espíritu, es entonces que puedo manifestarlas. Son características, si las analizamos y recuerdan bien, sobrenaturales. No es posible que yo por mí misma, en mis fuerzas, las pueda desarrollar si no hay un poder sobrenatural en mí, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, otra vez, y lo hemos repasado muchas veces, no elimina mi temperamento, simplemente trabaja con mis debilidades para liberar lo mejor de él. La Biblia nos revela 5 pasos claros para vivir en esta llenura del Espíritu Santo y son los que vamos a conocer ahorita. Paso número 1, examen propio. El salmista decía en Salmo 139, 23, 24, decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Imagínense en ese momento el clamor de esa oración. Examíname, oh Dios. Imagínense si nosotros realmente clamáramos al Señor y le dijéramos con todo nuestro corazón, Señor, aquí estoy, examíname, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y dime si hay algo perverso en mí y guíame para el camino eterno. ¿Sí? Entonces, quiero enfatizar la importancia de lo que es examinarnos, porque si yo no entiendo cuál es mi problema, si yo no reconozco cuál es mi problema, difícilmente voy a poder avanzar hacia el siguiente paso. El cristiano interesado en ser lleno del Espíritu Santo tiene que ocuparse de esto por encima de todas las cosas. Este es el primer paso. No puede haber el paso 2, paso 3, paso 4 si no me examino a mí mismo y entender que esto, para empezar, no es para compararme con otros, sino para examinar los resultados de mi vida en este momento llena del Espíritu Santo. Y si no hallamos, ¿verdad? En nuestra vida ahorita, que estamos glorificando a Jesús o que tenemos alguna de las manifestaciones del Espíritu, si yo no soy una persona que vive en el gozo aún en medio de las circunstancias difíciles, o que tengo amor por aquellos que me hacen daño, o que tengo fe aún en medio de la adversidad, entonces muy probablemente todavía, ¿verdad? No tengo ese proceso o no he completado ese proceso de ser lleno del Espíritu Santo, pero al examinarme, ¿verdad? Y esa a lo mejor es una parte difícil y otra vez te estoy hablando desde el amor y la empatía. No es fácil examinarte, darte cuenta que no lo tienes, pero es importante que te lo digamos, es importante que lo sepamos, es importante que se exponga, que necesitamos examinarnos y darnos cuenta, por doloroso que sea, de las cosas que nos faltan para entonces poder buscar esa llenura con el fruto. Si al examinarnos vemos que no hay fruto, no hay poder y no hay gozo y sumisión, entonces el examen no solamente está revelando, carezco de eso, sino que también puede revelar qué pecado está bloqueando mi llenura. ¿Ok? El paso número 2 es, una vez que ya me examiné, una vez que ya me di, no, pues no, yo necesariamente no perdono, no amo, no hay gozo en mi corazón, al contrario, hay incertidumbre, no hay mansedumbre, soy una persona que me enojo fácilmente, y el Espíritu Santo me empieza a revelar una vez que yo oro y le digo, examíname, Señor. Entonces una vez que el Espíritu me lo revele, es confesar todo pecado. Dios limpia solamente los vasos que se rinden. Dios me va a limpiar a través del arrepentimiento. No me va a limpiar simplemente porque hago una lista de mis pecados y se la pongo enfrente. Tiene que haber confesión de pecado para que Dios pueda entonces, una vez que yo esté rendida, limpiarme. Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Después de examinarnos a la luz de la palabra de Dios, debemos de confesar
todo pecado que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria para, como dice Timoteo, que una vez que seamos limpios podamos ser instrumentos útiles y dispuestos para toda buena obra. Yo no puedo pasar a ser un instrumento útil en las manos del Señor si no fui limpia primero de todo pecado, y no puedo ser limpia de todo pecado si no supe cuál era mi pecado y me arrepentí de mi pecado y le pedí al Señor que me limpiara. Esto incluye no solo lo que hacemos, sino también lo que le falta a nuestro carácter. Acuérdense que vimos cuáles eran las características del fruto del Espíritu que eran fáciles para mí de acuerdo con mi temperamento, pero también vimos aquellas en las que podía tener oportunidad. Algunas de esas pueden ser quizá la falta de compasión, el que soy una persona iracunda, que me enojo muy rápido, o a lo mejor que soy una persona que me amargo muy rápido, o a lo mejor que soy una persona que no creo. He visto quizá que el Señor ha sido bueno conmigo, pero otra vez vuelvo a tener un problema y estoy llena de angustia y estoy llena de falta de fe, porque aunque ya vi las maravillas del Señor, yo estoy batallando con mi temperamento y batallo con la incredulidad. Entonces, todo esto, mientras no lo reconozcamos, estas carencias como pecado, el Espíritu entonces no va a poder limpiarnos. Y si no nos puede limpiar, o sea, si no puede sacar lo que hay en mi vaso, pues entonces no puede llenarnos plenamente. Pero en el momento en que nosotros reconocemos estas características o esta falta de estas manifestaciones del fruto del Espíritu en mi vida, las llamo por su nombre, les llamo como son un pecado y las confieso delante de Dios, el Señor nos limpia. Y entonces, ya que se haya vaciado mi vaso de todo aquello que no glorifica al Señor, puedo entonces vivir la llenura del Espíritu Santo porque es entonces cuando una vez rendida el Señor me puede llenar. Entonces, hasta que llamemos pecado lo que la Biblia llama pecado, el Espíritu no va a poder llenarnos. Paso número 3, someternos totalmente a Dios. Después de que confesamos nuestro pecado, ¿sí? No, el Señor nos limpia, ahora necesitamos cederle el control. Porque, ¿qué crees? Que si nosotros nos quedamos con el control y no se lo cedemos al Señor, que es la parte donde de repente forcejeamos de que, ay, sí, Señor, tengo que amar a mi enemigo, pero ¿no será que tú te lo puedas llevar a otra ciudad y desde otra ciudad lo puedo amar? O, ay, Señor, sí, yo sé que tengo que perdonar a mi esposo, pero, ay, ¿no será que le puedas así como que dar un jalón de orejas para que entienda? No es por ahí. Tenemos que cederle el control y someternos totalmente a Dios, entregando lo que nosotros somos sin reservas. Romanos 6 nos explica con mucha claridad y nos exhorta a que permitamos que, que a que cedamos el control, ya que la voluntad propia no produce ningún fruto espiritual. Dice que ya no nos consideremos vivos para el pecado, sino vivos para Dios en Cristo Jesús. Y luego nos da una instrucción práctica, que presentemos nuestros, que no presentemos nuestras decisiones y nuestro cuerpo y nuestra voluntad como instrumentos del pecado, sino que nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Someternos no significa dejar de pensar ni perder identidad. Someternos significa ceder el control, reconocer que mi voluntad por sí sola no produce un fruto espiritual. Hay un principio claro en todo esto. Mientras yo siga tomando el control de mi vida desde mi voluntad, el espíritu no puede gobernar plenamente. Hay un ejemplo bíblico de Pedro y Juan, y es un ejemplo precioso que encontramos en Hechos 3. Dice que ellos iban camino al templo a orar, no sé si por ahí lo recuerdes. Ellos tenían un buen plan, iban al templo, iban a orar. Era una rutina espiritual correcta. Pero en el camino, ¿qué sucede? Se toparon con un hombre cojo pidiendo limosna. Y aquí vimos algo clave. Ellos en ese momento iban a orar, pero fueron sensibles, ¿sí? Pudieron haber ignorado a la persona porque ellos iban ya concentradísimos a que iban a orar. Ellos fueron sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Ojo con esto, eso es importante. Y aunque esto implicó que tuvieron que cambiar sus planes, imagínense ahorita, es que falté al culto de oración, seguramente el Señor me va a castigar. Ellos no tenían eso en mente. Ellos, al ser llenos constantemente del Espíritu Santo, ellos eran sensibles a la dirección del Señor. ¿Sí? El Señor les detuvo en ese momento a voltear a ver a esa persona y eso no se quedó ahí.
Sí, sí, tú sigues la historia o si la conoces y si no, te invito a que la veas más adelante, pero no solamente fue la sanidad del cojo, Dios tenía un propósito mayor. Por eso a veces decimos que Dios no nos muestra de repente toda la película. ¿Sí? Ellos fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, se detuvieron, obedecieron y Dios obró. El resultado es que el hombre fue sanado, pero no solamente fue eso. ¿Sí? Ellos tuvieron la disponibilidad para cambiar sus planes y una vez que ese hombre fue sanado, pues ese hombre estaba contento, ese hombre estaba brincando de gusto. Imagínense una persona que sabes que la multitud, que ve que una persona que ha sido coja toda su vida, que ha estado en el templo pidiendo siempre limosna, de repente está brincando por todas partes. Pues por supuesto que eso atrajo a la multitud y como resultado, miles creyeron en Cristo. Entonces, el Señor no solamente tenía un propósito, el Señor tenía un propósito mayor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia? Que Pedro y Juan estaban siendo llenos del Espíritu, fueron sensibles a la voz del Señor. Pero ¿qué fue lo que los llevó a esto? ¿Será que solamente así como que iban distraídos? No. Ellos habían pasado ya por muchas cosas. En ese pequeño inter, ¿verdad? Entre que Jesús murió en la cruz y ellos llegaron o ellos tuvieron esa experiencia con esa persona. Ellos pasaron por la cruz, pasaron por el temor, si recuerdan, después de que Jesús fue crucificado y en el proceso de la resurrección, ellos fueron perseguidos. La palabra registra que estaban incluso escondidos. Ellos pasaron por la espera. Cuando el Señor les dijo, no se vayan de aquí, espérense a que venga el Espíritu Santo, pero ellos no entendían realmente a qué se refería el Señor y aún así pasaron por ese proceso de espera y de incertidumbre, estaban unánimes, la Biblia sí registra que estaban unánimes orando y pasaron finalmente por el Pentecostés, que fue la llenura del Espíritu Santo. Eran hombres llenos del Espíritu Santo y que se mantenían llenos del Espíritu Santo y por esa llenura fueron capaces de escuchar la voz de Dios, detenerse y bueno, no solamente darle la sanidad a una persona, sino la salvación a miles de personas que estaban ahí. Y aquí viene algo importante en donde tenemos que estar prevenidas. Hermosas, tenemos que cuidar, no estar tan ocupadas, muchas veces incluso en cosas buenas, que no estemos disponibles para la dirección del Espíritu. Y otro ejemplo por ahí que se me ocurre ahorita es, si recordamos el del buen samaritano, cuando pasa por ahí un sacerdote y pasa por ahí un líder, que iban tan apresurados porque tenían que llegar al templo que ni siquiera voltearon a ver a la persona. Y era la persona, y fue una persona con que ni siquiera se llevaba bien con la persona que estaba lastimada, sí, porque sus ciudades estaban divididas, que fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, sí es importante que de repente le digamos al Señor, a ver, Señor, yo tengo esta rutina, pero ¿esto es lo que tú quieres de mí o no? Y vamos a ver más adelante algo interesante que está relacionado con el estudio de la palabra del Señor. El paso número 4 es, una vez que ya examinamos, confesamos nuestro pecado, rendimos el control a Cristo, llegamos a un punto que a veces se complica, porque este punto es muy sencillo, pero a la vez es el punto donde no tenemos la comprobación. Si expeditses llenos del Espíritu. Simplemente es decirle, Dios, lléname de tu Espíritu. Porque, ¿qué crees? Dios desea llenarnos de su Espíritu. Jesús mismo nos enseña cómo funciona eso. Y nos lo enseña por ahí en Lucas 11:13, que nos dice que si nosotros siendo humanos e imperfectos le damos aún así cosas buenas a nuestros hijos, imagínense si el Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos. Entonces el Padre tiene ese deseo de darnos a su Espíritu Santo. Y aquí Jesús dejó algo muy claro. Pedir la llenura del Espíritu Santo no es manipulación, ¿sí? No es tratar de convencer a Dios, no es emoción, ¿sí? Es confianza en el carácter del Padre. ¿Sí? Pedir la llenura del Espíritu Santo es confiar en que si yo la pido, una vez que ya reconocí, una vez que ya confesé mis pecados, una vez que ya me rendí al Señor, y yo le pido al Señor que me llene del Espíritu Santo, es confiar y creer por fe, ¿sí? Que Él ya lo hizo. No porque yo lo merezca, sino porque Él es un Padre bueno, ¿sí? Y Él, fíjense bien que no dice en Lucas que Él se los va a dar a los perfectos, ni tampoco dice
Y una vez que se los dé, tienen que sentir esto o se lo voy a dar solamente a los que oran bonito. Él dice a los que se lo pidan. Si tú le dices con toda la humildad, después de haber confesado, después de haber reconocido, después de haberte sometido al Señor, Señor, dame tu espíritu, sí, Dios promete que nos lo va a dar. Y tenemos que recibirlo con fe. Acuérdate que la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Tenemos que creer que el Señor nos lo está dando por fe, aunque en ese momento no sientas nada. ¿Sí? Después de pedir ser llenas del Espíritu, llegamos a un último paso, que para muchos este es el más decisivo. Aquí es donde de repente ganamos o perdemos la batalla. ¿Sí? Porque, pues, como lo mencionaba ahorita, ¿le voy a creer a Dios o voy a pensar, pues es que no sentí nada, no sentí bonito? La otra persona que también, fíjate que me compartió mi amiga que también oró y le pidió al Señor, por ser llena del Espíritu Santo y ella dice que estuvo llorando toda la noche porque fue algo muy bonito. Y ojo, preciosas, no estamos satanizando las emociones, tampoco quiero que nos vayamos a ese extremo, porque de acuerdo con nuestro temperamento, puede ser que sí tengamos emociones, pero por ejemplo, puede haber una persona melancólica que siente muy profundo, un sanguíneo que también es muy experimental, pero también podemos tener otros temperamentos que a lo mejor no sienten en las mismas dimensiones. Por eso es importante que no basemos, ¿sí?, nuestra creencia en que si al seguir estos pasos que nos manda la Biblia para recibir esa llenura del Espíritu Santo, no sentí, no experimenté nada, es que no sucedió nada. No, no funciona así. Nosotros solamente tenemos que creer por fe, que la fe, una vez que ya seguimos estos pasos de reconocer mi pecado, de confesar mi pecado, de arrepentirme, de entregarle el control al Señor y de pedirle que me llene del Espíritu Santo, la fe sostiene esa llenura. ¿Ok? Entonces, no debemos esperar señales, no depender de emociones y tenemos que amarrar la fe a la palabra. Pero tampoco pasa nada si de repente dices, es que cuando oré no paré de llorar. No pasa nada, no pasa nada. No es así como que ahora como lloré, entonces no fui llena del Espíritu. No nos confundamos con eso. Aquí lo importante es que lo que el Señor dejó escrito es que tenemos que creerlo por fe. Dios trabaja de manera diferente con nuestros temperamentos y nuestras emociones. Y eso es algo del Señor y mío, y está bien, no pasa nada. Pero si tú en algún momento pasas por todos estos pasos y dices, ok, ya los hice, pero no siento nada diferente, tienes que creer por fe que el Señor cumple con su promesa de llenarnos de su espíritu si nosotros hacemos todo esto que Él nos dice. Y bueno, hasta aquí hemos hablado del proceso, ¿sí? Hemos visto cómo examinarnos, confesar, rendirnos, pedir, creer y dar gracias. Pero ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cómo voy a saber si ya sucedió? Si tú me dices que a lo mejor si yo soy de un temperamento profundo, sí voy a sentir, pero probablemente si soy de otro tipo de temperamento, como un colérico o un sanguíneo, a lo mejor no voy a sentirlo tanto. Entonces, ¿cómo voy a saber si realmente sucedió? Porque, pues bueno, una realidad de las personas es que necesitamos ver, a veces hay quienes más necesitan ver para creer que otras personas. Aunque no es lo que la Biblia recomienda, Dios nos conoce, Dios sabe que tenemos esa oportunidad o esa debilidad. Entonces, sí nos da una manera de podernos dar cuenta de si podemos realmente decir que hemos sido llenados del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando una vida está realmente llena del Espíritu? Bueno, pues hay 4 resultados de una vida llena del Espíritu y son muy, muy sencillos. La Biblia no los deja en duda ni en la teoría, porque una vida llena del Espíritu sí produce resultados visibles, no manifestaciones emocionales. Ojo, vuelvo otra vez a lo mismo, no son obligatorias sentir las emociones, ni tampoco vivir experiencias místicas extrañas, ni tampoco así como que se me volteen los ojos o cosas por el estilo. No, 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 sino que el resultado es un carácter transformado, una manera de vivir distinta, una forma de responder, de amar, de decidir, ¿sí? Y de vivir con Cristo totalmente diferente. Entonces vamos a ver esos 4 resultados claros y bíblicos de una vida llena del Espíritu. Y ojo, estos no niegan nuestro temperamento, pero una vez que nuestra vida está gobernada por el Espíritu, entonces toman control sobre nuestro temperamento
y nos van a ir ayudando a discernir si estamos o no caminando desde nuestra fuerza o desde el poder del Espíritu. ¿Ok? Entonces, el resultado número uno es cuando una persona realmente está llena del Espíritu, algo empieza a suceder de manera natural. La Biblia dice que el fruto del Espíritu se manifiesta y eso lo estudiamos mucho en las clases pasadas, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre y la templanza. Y si recuerdan, también mencionamos que no son por partes, no es así como que, bueno, pues el amor sí lo tengo, pero ay, no me hablen de paciencia, ¿eh? Y digo tampoco de mansedumbre, porque soy mansa, pero no mensa. Y cositas así por el estilo que nos inventamos de repente porque las escuchamos por ahí por fuera. Pero no funciona así. El fruto es integral, porque si fuera así como que unas cosas y otras no, entonces la Biblia hablaría de los frutos y no del fruto. Hay un solo fruto, hay 9 características y el Señor nos lo da completo. Y aquí hay algo muy importante que necesitamos entender. El fruto del Espíritu no se actúa, ¿sí? No es algo que finjo, ni es algo que me esfuerzo por aparentar. El fruto del Espíritu se produce cuando el Espíritu Santo toma control de mi naturaleza. Y eso sucede sin importar cuál sea mi temperamento. Si recuerda, en la sesión pasada también hablamos de Jesucristo como el modelo perfecto del equilibrio en los temperamentos. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces podía tener ese equilibrio sin importar cuál fuera su temperamento. Es más, él era un equilibrio perfecto entre los 4 temperamentos precisamente debido a la llenura del espíritu que él tenía. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, llena mi vida, seguimos siendo la misma persona, ¿ok? No nos va a salir una aureolita, no nos van a salir alitas, no vamos a caminar sobre las nubes, mi personalidad no va a desaparecer. Recordemos que el Señor nos creó con un propósito y nos creó perfectos, ¿ok? Simplemente lo que va a hacer es que va a corregir mis debilidades, no va a eliminar mi personalidad, ¿ok? Cuando el resultado número 2 es cuando el Espíritu Santo llena la vida de un creyente, la palabra dice que hará que posea, ojo aquí, un corazón agradecido y sumiso. ¿Sí? Primero, características del fruto del Espíritu. Segundo, mi corazón, no importando las circunstancias, va a tener siempre gratitud y voy a tener sumisión al Padre. Un corazón lleno de alabanza constante, gratitud y un espíritu sumiso que pueda mantenerse, fíjense bien, que podamos mantener a largo plazo, independientemente de si está lloviendo, tronando, de que si afuera las noticias, de que si la devaluación, de que si se va a acabar el mundo, de que si la guerra, de que si todo lo demás, de que si sube la gasolina, de que si los precios están subiendo, de que independientemente de las circunstancias, que nosotros podamos mantener un corazón agradecido, gratitud, alabanza en mi corazón, no es natural, no es natural. Entonces, no hay otra explicación, no hay otra forma de llegar a ese estado si no es a través del Espíritu Santo. Y algo interesante aquí, fíjense bien, porque quiero enlazarlo con algo muy que es clave en todo esto, por eso hablábamos que esta promesa o esta garantía es para personas que realmente han tomado una decisión por caminar con Cristo, ¿sí? Algo interesante aquí es que estas mismas 3 evidencias del comportamiento que se describe en Efesios, que serían manifestadas en la vida de un cristiano lleno del Espíritu, están profundamente relacionadas, ¿sí? Esas 3 características, alabanza constante, gratitud sobrenatural y sumisión voluntaria, están profundamente relacionadas con Colosenses 3, 16 y 18. Colosenses 3, 16 y 18 nos habla de que la palabra debe de morar en abundancia en vosotros. No voy a leer el versículo, pero les traje una tablita comparativa que la quiero ver súper rápido. Ustedes se llevan de tarea si quieren comparar después ya en sus estudios bíblicos Efesios 5, 18, 21 y Colosenses 3, 16 al 18. Y esta tablita nos dice, Efesios nos habla de la vida llena del Espíritu, Colosenses nos habla de la vida llena de la palabra. Fíjense bien en las similitudes que hay. Ambas describen una vida gobernada por Dios. Cuando yo llevo una vida llena del Espíritu o una vida llena de la palabra, mi vida va a ser gobernada por Dios, ¿ok? O sea, que es la misma realidad espiritual vista desde 2 ángulos. También nos habla
que la vida espiritual auténtica tiene un impacto comunitario. ¿Qué quiere decir? Edifica a otros. Efesios nos habla que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, y Colosenses nos dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Sí? Entonces, nos dice que entonces que la alabanza es un resultado natural de un corazón lleno del Espíritu y un corazón lleno de la palabra. Entonces, la gratitud también, dice, Efesios dice que dando siempre gracias por todo y Colosenses dice que dando gracias a Dios el Padre. Hay una gratitud constante como evidencia de una vida espiritualmente llena y alineada con Dios. Otra similitud entre ambos pasajes es que Cristo es el centro de toda vida cristiana, palabras, acciones y decisiones. De que todo, Efesios nos dice que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo y Colosenses nos dice que todo lo que hacéis sea en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, otra similitud también es que la llenura espiritual se refleja en relaciones ordenadas, humildes y voluntarias. Efesios nos habla de que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios y Colosenses da un ejemplo muy particular de esos de los que de repente, así como que en la vida moderna, algunas mujeres les dan como que rasquiñita, ¿no? Ese asunto de estar sujetas a vuestros maridos. Bueno, al final de cuentas aquí el tema es la sujeción y el mantenernos humildes, ¿verdad? Y mantener nuestra voluntad sometida a lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de la palabra. Y nos habla también y nos dice y enfatiza y cierra en ambos pasajes que donde la palabra gobierna hay orden y unidad. ¿Tú crees que esto es un accidente? Nada, nada en las cosas que tienen que ver con Dios es por accidente. No es accidental que los resultados de la vida llena del Espíritu y los resultados llenos de la vida de la palabra sean idénticos. Porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y también dijo que la palabra es verdad. ¿Y quién crees que es el autor de la palabra? Pues el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano lleno de la palabra de Dios que obedezca al Espíritu va a ser lleno de este. Entonces, hermosas, esta es una verdad fundamental y es una verdad que no siempre queremos entender o escuchar. Si no leemos, estudiamos y discernimos la palabra del Señor, no vamos a poder ser llenas de su espíritu. No existe otra fórmula, no existe una fórmula mágica, no existe un atajo. Tenemos que tener una vida de compromiso con la palabra del Señor, con la lectura, con el estudio, ¿sí? Y yo sé que a lo mejor me puedes decir, es que mi vida es ocupadísima. Te invito a que invites al Señor Jesús, a que te ayude incluso a poner en orden tu vida y te aseguro que vas a encontrar el tiempo y vas a darle la prioridad correcta a las cosas, porque cuando le damos la prioridad al Señor en nuestra vida y nos ponemos realmente a someternos a su voluntad, todo lo demás se ordena de una manera sobrenatural, porque así es como actúa el Señor. Entonces, te dejo de tarea, vete más profundo, estudialos, esto está interesantísimo, por cuestiones de tiempo no podemos detenernos, pero de verdad que te va a sorprender la similitud que tiene la vida llena de la palabra y la vida llena del Espíritu. Están bien, bien relacionadas. El tercer resultado de una vida llena del Espíritu Santo es algo que Jesús mismo prometió. Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque va a venir el Consolador y entonces van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y ustedes van a ser testigos. Lo interesante, fíjense bien, los discípulos ya habían caminado con Jesús, eran sus más cercanos, ya habían escuchado sus enseñanzas, ya habían visto milagros, ya habían aprendido directamente del Maestro y aún así el Señor les dijo que no hicieran nada hasta que recibieran el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser personas bien eruditas, conocedores de la Biblia, haber tomado 100 diplomados, haber estudiado hermenéutica, exégesis, teología bíblica, pastorados, lingüística bíblica para entender el origen, arqueología, haber encontrado los restos del arca de Noé. Y aún así, toda la instrucción, todo el conocimiento y toda la buena intención no produce el fruto verdadero en mí sin el poder del Espíritu Santo obrando en mí. Ojo, el poder no siempre se va a sentir y no siempre se van a ver los resultados inmediatos, ¿sí? Pero es importante otra vez que tengamos fe, porque el éxito de esto no depende de mí, depende del Señor.
Yo puedo a lo mejor testificar a una persona y probablemente esa persona no recibe a Cristo y entonces voy a decir, es que a lo mejor no lo hice bien. No, si yo estoy viviendo ordenadamente en los pasos que la Biblia me da para yo ser lleno del Espíritu, yo tengo que confiar en el tiempo del Señor. Recuerden que el Señor el Señor es soberano, ¿verdad? Y el Señor ha decidido no violar nuestro libre albedrío. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos manda en cuanto a testificar, pero tenemos que dejarle la obra y la solución a Él. Nuestro llamado es ser testigos, no convertir a las personas. Y el resultado número 4, pues es que Cristo es glorificado. Jesús mismo nos explicó cuál sería la obra principal del Espíritu. Y dijo en Juan que cuando viniera el Espíritu, Él nos guiaría a toda verdad y que no hablaría por su propia cuenta. Jesús fue muy claro en algo. Jesús dijo que el Espíritu le glorificará a Él. No se glorificará a sí mismo, sino que iba a glorificarlo a Él. Entonces, toda vida llena del Espíritu va a exaltar a Cristo. Si tú no estás exaltando a Cristo, ahí también podemos ver un termómetro de si mi vida está siendo o no está siendo llena del Espíritu. Entonces, en resumen, 3 rasgos que vamos a ver cuando mi vida está siendo llena del Espíritu. Voy a ver las características del fruto del Espíritu, voy a tener un corazón lleno de alabanza y gratitud aún a pesar de las circunstancias y voy a tener el poder para testificar. Y todo esto me va a llevar a un mismo principio, que es Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo fortalecer mis debilidades? Habiendo ya entendido todo esto, habiendo ya entendido cómo ser llenas del Espíritu, también habiendo ya visto qué produce una vida verdaderamente llena del Espíritu, cuáles son las manifestaciones que voy a tener, vamos a ver que el corazón cambia, que hay poder para testificar y que todo apunta a glorificar a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Pero ahora es, ¿cómo lo sostengo? Ok, ya lo hice, a lo mejor ahorita termino, apunto los pasos, los hago y sí, resulta que una semana sí anduve muy bien con el amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, anduve gozosa y todo, pero de repente otra vez parece que mi temperamento volvió a tomar el control. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer cuando reaparecen los hábitos, las reacciones, los miedos y las luchas de siempre? Porque, ojo con esto, el fruto no solamente se manifiesta, también tenemos que fortalecernos. Es como cuando hacemos ejercicio. Yo no porque vaya un día al gimnasio en automático ya me voy a volver fuerte. Tengo que tener esa constancia. Entonces vamos a ver cómo esas áreas, cómo el Espíritu Santo toma justamente esas áreas débiles, las que más nos cuestan en nuestro temperamento y nos ayuda para fortalecer esas debilidades. Entonces, ¿cada cuándo debería de pedir esa llenura? Es una pregunta muy casual que salió por ahí cuando lo estábamos estaba leyendo el libro y decía, siempre que sea necesario, siempre que tú pienses que necesitas pedir esa llenura, así fuera todos los días, tú pídela, el Señor está dispuesto a darlo. Lo importante es que nunca dejes de ser lleno del Espíritu. Efesios 5:18 nos habla, cuando nos dice ser llenos del Espíritu, es un tiempo continuo, ¿sí? Ahora, es importante que veamos algo. Hay 2 factores que van a influir siempre en si yo puedo a lo mejor mantener o no mantener la llenura, el temperamento y los hábitos, porque una cosa es mi temperamento, a lo mejor mi temperamento es muy profundo y me es más fácil mantenerme llena del Espíritu, pero también hay hábitos, ¿sí? Y acuérdate que los hábitos nos tardamos tiempo en aprendernos, pero también tenemos que entonces desaprenderlos. Vamos a ver con algunos ejemplos claros en cuestión de los temperamentos que se pueden activar de manera automática. Por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos de los temperamentos melancólico y flemático? El temor, la ansiedad y el negativismo. Muchas veces luchan con el temor, la preocupación, el negativismo y la ansiedad. Resulta que ya pasé por todos los pasos, anduve gozosa toda la semana, pero de repente vuelve a haber otra bronca y otra vez vuelve a entrar a mí el temor, otra vez vuelvo a tener la angustia, otra vez vuelvo a tener la preocupación, el negativismo y la ansiedad. Aunque yo esté llena del Espíritu, esos hábitos no van a desaparecer de manera inmediata. Por eso es que yo tengo que estar yendo constantemente al Señor, ¿sí? Y necesito, incluso si yo vuelvo otra vez a fallar con eso, decirle, Señor, perdóname, perdóname por haberme puesto ansioso otra vez, Señor, perdóname, reconozco que otra vez me falló la fe y que yo me puse ansiosa aun cuando sé que tú tienes el control de todas las cosas y que tu palabra dice que todo lo que tú haces ayuda para bien y vuelve otra vez a reconocer esa falta de fe como un pecado y reconócelo delante del Señor y pídele otra vez y pídele que te vuelva a llenar del espíritu, de su espíritu. ¿Por qué? Porque esos hábitos no van a desaparecer de inmediato, no te castigues, ¿ok? No te castigues. Hemos vivido así
toda nuestra vida, hasta ahora, hasta la adultez, algunas más jóvenes, otras más grandes, pero no nos castiguemos si resulta que a la semana, no, pues ya, no, es que esto de ser lleno del Espíritu, pues no es para mí, porque pues otra vez me siento abrumada y pues ya le dije al Señor, pero me sigo sintiendo abrumada. No, hermosa, tenemos esta ancla que es la palabra del Señor y estos pasos sencillos que nos da el Señor, y el Señor quiere realmente que le entreguemos el control de las cosas, y a medida que, así como en el gimnasio, vamos avanzando una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya podemos sentirnos más ejercitadas, más fuertes, también nos va a pasar en la cuestión espiritual. A medida que lo vayamos practicando y lo vayamos mejorando, y vayamos volviéndonos más fuertes en sostenernos en el espíritu, el Señor nos va a ir fortaleciendo. En el caso del sanguíneo o el colérico, bueno, pues así como el melancólico y el flemático batalla con el temor, la ansiedad y el negativismo, pues el sanguíneo y el colérico batallan con la ira, el impulso y la falta de control. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aunque sean llenas del espíritu, si de repente no se detienen, si no se rinden a esas reacciones, el viejo hábito va a regresar y va a volver a tomar el control. Pero cada vez que reconocemos la reacción, pedimos perdón, pedimos llenura, nos sometemos al Espíritu Santo, el dominio propio vuelve a crecer. Por eso decimos algo muy importante. La llenura puede ser real, pero el hábito necesita constancia porque necesitamos reentrenarlo. Y eso no significa fracaso, significa proceso. La llenura no se vive solo una vez, tenemos que estar practicando y practicando y practicando hasta que ya seamos personas ejercitadas en ello. ¿Ok? Ser llenos del Espíritu no es solo el comienzo de la victoria cristiana, la llenura no es el destino, es el punto de partida. La vida cristiana no se sostiene solo con momentos de llenura, se sostiene cuando aprendemos a andar en el Espíritu día tras día. Si no aprendemos a andar en el Espíritu, incluso después de haber sido llenos, vamos a volver a reaccionar con las debilidades de nuestro temperamento. Y eso queda muy claro en Gálatas 5:16, que nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida, porque si dejan que el Espíritu los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Más claro, como dicen por ahí en mi rancho, ni el agua, ¿sí? Si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces vamos a volver a esos impulsos naturales de mi temperamento y no los voy a poder controlar. Necesito la llenura y la guianza del Espíritu Santo y practicar y practicar y practicar hasta que sea natural poder mantener esa llenura y pedírsela al Señor, porque pues mientras estemos en esta tierra vamos a necesitar vivir con esa llenura. No es algo como que un día se va a acabar, es algo como que necesitamos hacer de manera constante, como una buena práctica, como un buen hábito. No lo veamos como algo pesado, sino veámoslo como una garantía. Imagínate qué padre saber la fórmula para poder vivir en paz aún en medio de cualquier situación. Bueno, pues esa es la que el día de hoy el Señor nos está mostrando. Por eso es que enfatizamos en este estudio que la llenura del Espíritu no es una experiencia única, sino que debemos de hacerlo una dependencia diaria. Tenemos que hacer de la llenura del Espíritu una prioridad todos los días. Si todos los días arrancas tu día pidiéndoselo al Señor, ahora sí que como dice Efesios en su tiempo griego continuo, perseverar en ser llenos del Espíritu. El paso número 2 o lo segundo que tenemos que hacer es desarrollar una aguda sensibilidad frente al pecado. Hey, otra vez, melancólico, estoy con falta de fe, colérico, estoy con falta de control. Señor, perdóname, Señor, por favor, porque estoy dejándome llevar por mis emociones y no estoy confiando en que tú tienes el control de las cosas. Entonces, tenemos que desarrollar una sensibilidad frente al pecado y así como lo dice la palabra, pedir al Espíritu Santo, por favor, lléname para que tú me recuerdes. Hey, ¿por qué la ansiedad? ¿Por qué el descontrol? Si yo soy el que tengo las cosas bajo control. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo el control del el Espíritu nos convence y nos recuerda, Mónica, cálmate, no tienes por qué vivir angustiada, yo sé que eres melancólica, pero yo tengo el control de las cosas. Mi palabra te dice en Romanos que todo ayuda para bien. Mi palabra te dice en Jeremías que yo no tengo planes de mal para ti, sino para darte un futuro y una esperanza. Entonces tengo que estar anclada en la palabra del Señor. Por eso, Colosenses, ¿verdad? Y Efesios
Se parecen mucho cuando dice una vida llena de la palabra y una vida llena del Espíritu. No puede existir una vida llena del Espíritu si no hay palabra. Yo necesito reentrenar a mi cerebro en la palabra para entonces poder permanecer llena del Espíritu. Necesito leer precisamente y estudiar a diario la palabra del Señor porque es imposible, imposible que un cristiano ande en el Espíritu si no se alimenta regularmente su mente y su corazón con la palabra del Señor. Sí, y hay aquí, miren, les dejo todas estas, las van a poder consultar más adelante, nomás para que vean todas las bondades, todos los beneficios que tiene que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor. Prosperidad espiritual, dar fruto a su tiempo, protección contra el pecado. Dios se revela más a través de quienes guardan más su palabra. La palabra nos limpia, produce el poder de la oración, nos llena el corazón de gozo. La palabra da victoria sobre el maligno. A los expertos psicólogos nos dicen que leer, por ejemplo, la palabra, si tienes tu devocional en la mañana, qué bien, pero dices, si antes de dormir lo último que haces es leer tu palabra, eso ayuda a que tu mente subconsciente empiece a moldear los sentimientos y el memorizar la palabra va a permitir que podamos estar meditando continuamente en ello. Entonces es un buen ejercicio, a lo mejor si no lo hacías, inténtalo, amén de tu devocional en el horario que tú lo tengas. Trata de que lo último que hagas antes de acostarte, en lugar de ser checar el teléfono, o bueno, si vas a hacerlo a través del teléfono, que sea leer la Biblia electrónica para que empiece tu mente a entrenarse y a memorizar versículos y entonces eso nos ayude, ¿verdad? A poder vivir y alimentarme para poder vivir en el Espíritu y guardar mi corazón de contristar al Espíritu. Es bien importante, ¿verdad? Que nos guardemos de contristar al Espíritu, como dice en Efesios, no contristemos al Espíritu, ¿verdad? No permitamos que una emoción negativa como la desesperanza, la ansiedad, la falta de control, la ira, permanezca por mucho tiempo en mi vida. O sea, si yo ya detecté que yo estoy teniendo una explosión de alguna de las debilidades de mi temperamento, inmediatamente yo tengo que someterme y pedirle perdón al Espíritu Santo y pedirle decirle que reconozco y que necesito su llenura nuevamente para no entristecer al Espíritu y que no se me vaya haciendo algo como que callito y como que fácil hacer esas cosas y evitar apagar al Espíritu con temores y ansiedades. Tesalonicenses nos dice que no apaguemos al Espíritu. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no entristecer al Espíritu y de no mantenernos mucho tiempo en ese estado que es contrario al fruto del Espíritu, sino reconocerlo para nosotros poder entonces volver a pedir esa llenura y poder mantenernos y ejercitarnos en ello. ¿Okay? La llenura del Espíritu enciende la vida cristiana, pero andar en el Espíritu es lo que la mantiene encendida, ¿ok? Yo puedo hacer una vez y a lo mejor estar una semana súper contenta, como lo mencionaba ahorita, y después de repente, pum, ya me apagué. Necesito andar constantemente en el Espíritu para poder mantener mi vida encendida, ¿ok? El Espíritu no me llama a la perfección inmediata. Ojo, puedo a lo mejor estar bien 2 días y después otra vez me da para abajo. Ya platicamos, ya dijimos que esto es un proceso de entrenamiento hasta que pueda llegar y a ser una persona que ya está capacitada y habilitada para mantener durante más tiempo esa llenura. Y si necesito pedirla todos los días, pues todos los días la tengo que pedir para poder asegurar que la puedo mantener. El Señor me llama o el Espíritu nos llama a la dependencia diaria, entonces es bueno que la pidamos todos los días. Temperamento bajo control, no hay otra manera más que ser lleno del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Hermosas, con esto terminamos todo este proceso, toda esta enseñanza de los temperamentos. Sé que fue un proceso, un camino muy largo. Agradezco de parte del Señor su misericordia, su gracia, y de parte de toda su paciencia. Toda la información está en los en vivos que Juani nos hace el favor de grabarnos y por ello voy a estarles mandando a través del WhatsApp cuáles son los libros en los que basa este estudio por si alguien quisiera continuar aprendiendo al respecto, pues pueda conseguir esa literatura y pues pueda seguir por medio del Espíritu Santo siendo enseñados en todo esto. Señor les bendiga, muchísimas gracias, Juani, te regreso la clase. Qué hermoso tiempo. Tú sí, tú te estás conectando ahorita. Al terminar se queda el live.
pero también te podemos compartir en el canal de YouTube. Y te digo esto porque, wow, creo que la llenura del Espíritu Santo es prioridad y a veces no lo hablamos tan de continuo como deberíamos. Nuestras vidas, queridas amigas, serán transformadas por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera de que tú y yo podamos cambiar, porque nosotros no podemos cambiar, bueno, quien ha intentado cambiar al esposo, a los hijos, a uno misma, tarde o temprano, te vencen, ¿verdad? Te das por derrotada, porque la transformación verdadera la tenemos viniendo, como ahorita nos comentaba Mónica, en humildad ante Jesús y decirle, Señor, toma el control tú. Qué bueno que hoy podemos estar acercándonos a esta palabra, Mónica, que nos hace reflexionar si en nuestra vida cristiana, ¿qué lugar le hemos dado al Espíritu Santo? Y como tú bien lo explicabas y decías, es más allá de emoción, es más allá si lo siento o no lo siento, es más bien esa relación personal a la cual cada una de ustedes está invitada a caminar con Jesús todos los días. Dice su palabra que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y todo inicia, ¿verdad, Mónica? Tú nos decías, con una relación personal con Jesús. Él ascendió al cielo, como lo acabamos de recordar en Semana Santa, pero no nos dejó solos, no nos dejó solos. Dejó al Consolador, al Espíritu Santo para estar con nosotros. Qué maravillosa manera de que el Señor esta noche se ha parado ahí frente a nosotras, se ha sentado, tomado un café a lo mejor, ahí acompañándonos con nuestro cafecito o lo que estamos tomando y ha sido tan paciente el Espíritu Santo de explicarnos de qué forma urge en nuestras vidas la llenura del Espíritu Santo. Vamos a dar por terminado este tiempo. Sé que ha avanzado el reloj, pero todo era importante. Mónica, gracias. Yo sé que lo haces para el Señor. Gracias a cada una de las que estuvieron conectadas. Es urgente que pidamos al Señor la llenura de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esa victoria que su palabra promete, ¿verdad? Que su palabra nos invita. Más allá de conocerlo por tradición, por religión, nos estamos perdiendo una vida victoriosa con experiencias diarias de su caminar junto a nosotros. Entonces, es importante, qué bueno que cerraste con este tema, Mónica, y ya estamos expectantes con lo que Dios tenga para próximos series que estaremos tratando. Siempre la finalidad es compartir la palabra, que esa es la que nos confronta a todas, y como tú decías al inicio de nuestra serie, ¿verdad? Este es un lugar seguro donde nadie se sienta señalada, todas somos confrontadas con la palabra, y qué bueno que nos da la oportunidad el Señor de poder saber que hay una manera de vivir de una manera victoriosa. Getse, Avi, por ahí están. Marlene, gracias por conectarte. La licenciada Irene, qué bueno, gusto saludarla. Carmen, hasta Panamá, muchos saludos. Por aquí tenemos también a Avi Garza, a Avi Vainillita. No sé si puedes encender tu cámara, alguna. Acá Mónica comenta, Maribel, gracias, excelente enseñanza. Por aquí te dejan saludos, saludos y buenas noches. Gloria a Dios. Sí, que estuvo muy padre, que Dios ha hablado a nuestros corazones. Eh, Dios es bueno, Dios es fiel y su palabra nunca llega tarde, llega oportunamente al corazón que quiere escuchar su voz. Entonces, esta noche hemos sido confrontadas con esta palabra maravillosa. Mónica, ¿qué te parece si cerramos con una oración? Estás a cargo, entonces. Claro que sí.
Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu palabra dice, Dios, que no vuelve vacía, sino que va y hace el propósito para el cual fue enviada. Señor, yo te pido que toda esta enseñanza, Señor, que ha venido de tu Espíritu Santo, quede en el corazón de cada una de estas hermosas mujeres que se conectan aquí, Señor. Y principalmente, Padre, que el propósito para el cual tú la trajiste, Señor, se logre en cada una de ellas. Señor, que entendamos que ser llenos de tu Espíritu es un regalo. Es un regalo que tú nos dejaste, Señor, para poder vivir una vida en plenitud en esta tierra, aún en medio de cualquier circunstancia. Que tú nos dejaste ese lugar seguro, Señor, a través de la llenura de tu Espíritu, Padre. Que ahora que conocemos, Dios, cuáles pueden ser esos engaños, Dios, que puede quizá el enemigo buscar confundirnos y entendemos, Dios, que tú eres un Dios sencillo, un Dios que solamente quiere darnos y que solamente nos pide nuestro corazón y que nos pide el que reconozcamos nuestras faltas, que nos acerquemos a ti, que lo hagamos con humildad y que te pidamos, Señor, con un corazón sincero y agradecido esa llenura y que tú estás más que dispuesto a dárnoslo como el buen Padre que eres. Señor, que con esa misma sencillez podamos ir delante de ti. Señor, para que tú puedas transformar nuestras vidas, porque hemos aprendido, Señor, que vivir de esa manera, en gozo, en alabanza, Señor, es algo que solamente puede venir de ti, Padre, porque no es algo natural. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado el camino. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que nos ayudes a andarlo. Y por cualquier petición que exista en la vida de cada una de las mujeres que se conectaron ahorita o que escucharán más adelante este estudio, Señor, te pedimos también que tú, que conoces los corazones, Señor, tú tomes, Padre, cada una de esas peticiones y les puedas dar la paz y la seguridad que mientras nosotros recurrimos a ti, mientras nosotros nos refugiemos en ti, Señor, tú vas a encargarte de protegernos, Señor, y de cuidarnos en todo momento, Señor. Que recordemos, Padre, que así como dice tu palabra en Romanos 8:28, Señor, que cuando nosotros te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Que recordemos, Señor, la promesa de Jeremías que dice que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad. Así, Señor, que independientemente de cuál sea el temperamento, Dios, con el que tú nos creaste, Señor, y ya que hemos comprendido que somos una creación perfecta, Dios, que tú puedas, Señor, guiarnos, Padre, en este proceso, Padre, para poder pedir esa llenura y entonces vivir en la plenitud, Señor, del fruto de tu Espíritu, Señor, poder experimentar y testificar, Señor, más allá de las palabras, con nuestro comportamiento, Señor, con nuestra actitud, poder testificar a otros, Señor, y saber, Padre, que tú harás la obra en cada persona. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú sigas poniendo la guía, Señor, en este grupo, Padre, para que los temas que se toquen aquí sean los temas que tú sabes que nuestros corazones necesitan escuchar y que tú le des a cada una, Señor, la sabiduría, Padre, la capacidad para poderlo desarrollar y que sea tu Espíritu Santo el que tome el control. Te damos gracias por cada una, Señor. Te pedimos que nos des un buen descanso en esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo se quede con cada una de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Palabras de vida, palabras de esperanza es lo que tratamos cada miércoles, 8 de la noche, llegar hasta ustedes. Si ustedes tienen una amiga, invítala a pertenecer al grupo de mujeres de fe. Tú sabes que estos temas pueden bendecir también su corazón y bendecirlos a otras personas. Todos los días seamos y anhelemos ser llenas de su Espíritu Santo. Muy buenas noches, saludos, bendiciones.